quiero hablarles de la historia de un hombre que tuvo un buen comienzo, pero no logró tener un buen final. Y al pensar en la historia de su vida, he pensado que la historia de su vida puede ser tu historia, puede ser mi historia. Yo no sé si aquí hay alguno que empezó bien la vida cristiana, en algún momento de su caminar se enfrió, se apartó, se alejó. Después regresó y está tratando de seguir adelante y está pensando en llegar a la meta, pero llegar a la meta a la manera de Dios. Quizás hay alguno aquí. Tal vez hemos tenido personas en nuestra iglesia que empezaron muy bien, pero que hoy no están, se fueron. Y van camino a un triste final, porque no comenzaron bien, o porque comenzaron bien y al final sencillamente se fueron y van siguiendo un camino de muerte, de perdición. La buena noticia que yo tengo para ustedes en esta mañana es que nosotros podemos empezar bien, podemos tener caídas en el camino, pero podemos llegar al final, y poder llegar al final y decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted puede empezar bien y terminar bien, aunque en el proceso hayan caídas. Esa es la buena noticia. La mala es que hay muchos que comienzan bien, pero que terminan muy mal. Terminan sufriendo la ira de Dios como consecuencia de sus pecados. Y entonces, durante la noche y la madrugada, revisaba mi libro de ilustraciones y revisé también un libro que me leí hace muchos años. No sé si el autor alguna vez fue cristiano, no tengo ni la más mínima idea. Si tuvo alguna creencia en Dios, tampoco lo sé. Pero sus cuentos, sus fábulas, si usted las examina, usted va a dar cuenta que usted puede encontrar aplicaciones bíblicas en sus fábulas. Entonces ese hombre se llamó Esopo. Y hay dentro de las muchas fábulas de Esopo, hay una que yo les traigo en esta mañana, y es la fábula del águila, el cuervo y el pastor. ¿Alguno de ustedes la conoce? Pues aquí les va. Cuenta la fábula de Esopo que en una ocasión un águila desde las alturas se lanzó encima de un cordero y logró atraparlo, logró arrebatarlo para sí. Las águilas son expertas cazadoras, y esta águila logró atrapar en aquel momento a un corderito. Iba a tener una buena cena aquel día aquella águila. Pero Esopo nos sigue diciendo en su fábula que cerca de allí había un cuervo que observaba atentamente cómo aquella águila se abalanzaba sobre el cordero. Y el cuervo, ave al fin, trató de imitar al águila. Dice que se lanzó sobre un carnero, intentando repetir lo que acababa de ver, reproducir en su vida lo que había visto hacer al águila. Pero le fue tan mal, nos dice Esopo en su fábula, que por más que intentó mover sus alas para levantar el vuelo con aquel carnero en sus garras, todo lo que logró fue dañarse sus garras y nada más.
Dice Sopo en su fábula que las garras se le enredaron en la lana del carnero y por más que movía y movía sus alas, no había manera que pudiese levantar. Y el resultado final fue sencillamente vergüenza, frustración y daños para sus patitas o sus garritas de cuervo. Ahora, el pastor de ovejas que estaba cerca, también viendo lo que sucedía, cogió al cuervo en sus manos y cortó las puntas de sus alas. Luego se lo llevó a sus hijos. Y los niños le hicieron una pregunta a papá, nos dice Sopo en la fábula. Le preguntaron qué clase de ave sería aquella que papá les había traído. ¿Y saben cuál fue la respuesta de papá? Bueno, pues el padre les dijo: para mí, hijos míos, para mí es solo un cuervo. Pero él se creía que era águila. Para mí es solo un cuervo, dice papá a sus hijos, pero él se cree águila. Y la moraleja en la fábula de Sopo era esta: pon tu esfuerzo y dedicación en aquello para lo que realmente ha sido diseñado, preparado, creado, y no en aquello para lo cual tú no fuiste diseñado, para lo que no fuiste creado. Y esa es una gran verdad. Entonces, yo quiero llevarles ahora a la Biblia, porque hay un hombre en las Escrituras que a veces se me parece como al cuervo de la historia, de la fábula de Sopo. Aunque podíamos encontrar muchos otros, este es el que más llama mi atención. Y quiero traer a colación algunos pasajes de su vida, porque mi mayor interés en esta mañana es desafiarlos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, enfocándonos en hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, el hombre que quiero traer a colación es el rey Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 21. También usted puede encontrar parte del relato de su vida en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 1 al 7. Segunda de Crónicas 26, 1 al 21. No voy a leer todo el capítulo, pero miren, hermanos, la vida de Usías, al igual que la vida de los reyes de Israel, especialmente los reyes de Judá, es una vida en la que usted puede encontrar muchos pasajes o momentos en los que la vida del rey es un tipo o sombra de Jesucristo. No necesariamente toda la vida de un rey es un tipo o sombra de Jesucristo, pero hay muchos pasajes, momentos en la vida de los reyes de Israel, o los reyes específicamente de Judá, en que sus vidas nos están señalando al Rey de Reyes y Señor de Señores que había de venir. Pero al mismo tiempo, en la vida de la gran mayoría de esos reyes, usted va a encontrar pasajes que, lejos de ser una sombra o un tipo de Jesucristo, son lo opuesto. Es decir, lejos de indicarnos a Cristo, lo que podemos ver son contrastes en la manera en que ellos se condujeron y la manera en que Jesucristo se condujo, que es la manera en la que Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos. Entonces, yo no voy a dar mucha importancia en esta mañana a los pasajes en su vida
en lo que Él es una sombra, un tipo de Cristo. Le voy a señalar quizás uno o dos aspectos en su vida que lo revelan. Voy a enfocarme más en el contraste. Y repito, porque quiero provocarlos a examinarnos nuestras vidas, a examinarnos a nosotros mismos y pensar que no basta tan solo empezar bien en la vida cristiana. Es importante mantenernos en la carrera y poner la mira en la meta final, que es Jesucristo, a fin de que podamos llegar a la meta y poder decir las palabras de Pablo: he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Terminar bien. Nuestra meta en esta vida debe ser la gloria de Dios. Y si la meta en tu vida es la gloria de Dios, Dios lo va a llevar hasta la meta con gozo. Pero si usted pierde de vista que su meta ha de ser la gloria de Dios, usted puede no terminar bien. Entonces vamos a leer el pasaje en Segunda de Crónicas y mire conmigo allí, siga la lectura con la vista. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Edot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Note que cuando este joven comenzó a reinar tenía tan solo 16 años. De 16 años, versículo 3, versículo 1 también lo dice. Pero de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Ahora, mírelo acá, versículo 4 y 5. Nos hablan de Uzías. Y lo que se nos dice de Uzías es una sombra o tipo de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habría de venir en su momento. Verso 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Note, como rey, él está siguiendo el camino que siguió su papá. Y fue un camino de obediencia, de rectitud ante los ojos de Jehová. Dice el escritor de Crónicas que persistió, perseveró en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. O tal parece que hubo tiempos en los que Él no perseveró. ¿Se dan cuenta? Está la idea latiendo ahí. Más adelante ya no late, sino que la ve revelada. Siga conmigo. Entonces, en cuanto a que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en cuanto a que trató de conformar su vida siguiendo el ejemplo que había tenido de su papá, siendo un imitador de su papá como rey, ahí Él nos está anunciando a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue un apasionado por hacer la voluntad del Padre. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, lo vimos muchas veces. Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 5:30, Juan 6:38 al 40, son tres pasajes que se los voy a dar, no los voy a leer para no detenernos demasiado ahí. Pero son pasajes que nos revelan a Jesucristo
haciendo la voluntad del Padre. Nos revelan a Jesucristo como un apasionado por la voluntad del Padre, como un hijo que está mirando lo que hace papá para reproducir en su vida lo mejor que ve hacer al Padre. Y eso era una pasión para Jesucristo. Ahora, los versículos 6 en adelante sigue diciendo el cronista: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jacnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Estoy repitiendo el mismo verso, disculpen. Versículos 6 y 7. Mírense ahí esos versículos 6 y 7. Dice que peleó contra los filisteos. Y quizás usted pueda no verlo, pero mire aquí una sombra de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo descendió de su morada celestial para pelear las batallas de su pueblo. La Biblia nos dice que cuando Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros, al comenzar su ministerio, una de las tantas cosas que haría era atar al hombre fuerte y rescatar a todos aquellos que estaban cautivos bajo el yugo de Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 29, el mismo Señor dice: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Así que así como leemos en el Antiguo Testamento de un rey que sale a pelear las batallas de su pueblo, en el Nuevo Pacto nosotros estamos encontrándonos al Rey de Reyes que sale de su habitación celestial, que desciende del trono celestial a nuestra humanidad, se humilla, baja a nuestra condición para pelear tus batallas y las mías, para rescatar a su pueblo que estaba cautivo bajo el yugo de esclavitud. Ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí todo va muy bien con Usías. Todo va, como podríamos decir nosotros, viento en popa y a toda vela. No hay problemas. Este joven, a pesar de ser tan joven, de 16 años, está caminando en la palabra de Dios. Dios está con él. Su vida está siendo bendecida por Dios en gran manera. Está peleando las batallas de su pueblo. Tenemos dos pasajes en su vida aquí que son una sombra de Jesucristo. Dos pasajes en su vida en los que Él nos revela lo que Jesucristo haría en su momento. Podríamos citar más. Si sigues leyendo todo el pasaje, todo el capítulo, vas a encontrar más. Pero bien, vamos a lo que ya no es una sombra de Jesús, a lo que ya no es un tipo de Cristo en la vida de Usías. Y vamos a llamarle a esto su caída y final. Versículo 16. Miren conmigo. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. ¿Cuál es el principio de la caída, el principio de la ruina? El orgullo, la altivez de espíritu. El pecado que arrastró a Satanás, ese deseo de ser igual a Dios, de ser como Dios, la arrogancia, lo llevó a la caída, y a Usías también lo arrastró. Dice más: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló contra el Dios de su padre. ¿Se da cuenta? Al principio de su vida, él persiste en los caminos de Dios, persiste en la palabra de Dios. En los días de Zacarías, nos dijo el versículo allá atrás,
Pero en algún momento de su vida, quizás posterior a la vida del profeta Zacarías, este hombre cambia el rumbo de su vida. Este hombre, como dice el humorista cubano Mentepollo, no se le subió la fama a la cabeza. A Mentepollo dice que no se le subió, pero a este se le subió la fama a la cabeza. Y esa fue la causa de su ruina. Ahora mírenlo. ¿Cómo se revela él contra Dios? Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y es aquí donde volvemos a pensar en el águila, el cordero y el cuervo. Es aquí donde volvemos a pensar en el águila, el cordero y el cuervo. Él era rey, Dios lo puso como rey. Pero lo había puesto Dios como sacerdote. Era su responsabilidad la de ofrecer sacrificios en el altar de Dios. Para nada. Pero como él se cree rey, como él siendo rey, tiene éxito, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido, él se cree que por el hecho de tener la aprobación divina como rey, también tiene la aprobación divina para ejercer el oficio que solo le estaba reservado ¿a quiénes? A los sacerdotes, a la casa de Aarón. Entonces, verso 17 dice que cuando él hizo eso, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Esa no es tu misión, ese no es tu llamado. Tú no fuiste puesto aquí para eso, tú no fuiste diseñado aquí para eso. Estás como el cuervo de la fábula de Sopo, queriendo hacer lo que no es su vocación. Entonces los sacerdotes le dijeron: sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Sí. Muchas cosas has hecho para la gloria de Jehová tu Dios, pero esta que estás haciendo ahora no es. ¿Por qué? Porque no se te dio a ti ese ministerio. Ese no es tu don, ese no es tu llamado, esa no es tu vocación. Verso 19 dice que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. ¿Por qué? Porque Jehová lo había ido. Primera vez en toda su vida en la que Jehová viene a él, y no para bendecirlo, sino para herirlo. Porque reclamó para sí un puesto que no se le había dado por Dios. Reclamó para sí un ministerio que Dios no le había dado. Dios lo hirió. Mire cómo sigue diciendo la historia, verso 21. Así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando
al pueblo de la tierra. Qué triste final. Habiendo comenzado bien, no logró terminar bien. Y esa es la experiencia, la triste experiencia que mucha gente hoy en día tiene, tanto dentro de la iglesia como en el mundo secular. Pero olvidándonos del mundo que está allá afuera y pensando en nosotros como casa de Dios, como familia de Dios, amados, cuán importante es que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, que yo como hijo de Dios, sepamos cuál es la función que Dios nos ha dado en su casa. ¿Cuál es el ministerio al que Él nos ha llamado? ¿Cuál es el don que has recibido de Dios? Eso es lo primero. Segunda cosa, que es de vital importancia, es que entendamos que la carrera de la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Y que por tanto, siguiendo las palabras de Pablo a los hebreos, se hace necesario que como hijos e hijas de Dios, número uno, aprendamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La desgracia de Uzías vino cuando él quitó los ojos de Jehová y lo puso en sí mismo. Se sintió el hombre. Hace unos días, hacía tiempo que no montaba en una guagua. Hace unos días monté en una guagua y me llamó la atención escuchar una canción que fue muy popular en la década de los 90, cuando yo era un estudiante de preuniversitario. La cantaba un músico cubano que se hacía llamar el médico de la salsa. Y la canción decía: y ahora soy el rey, y si te gusta bien, y si no también. Y yo estaba escuchando la canción en el ómnibus mientras iba para la casa, y noté que en esta nueva versión el médico de la salsa le añade a su canción una frase que dice: y mi palabra es la ley. Digo, ay, este se la está cogiendo igual que Vicente Fernández en su época. Su palabra es la ley. Digo, ¿a dónde ya va la arrogancia, el orgullo del hombre cuando Jesucristo no es el centro de su vida? Eso fue lo que pasó con Uzías. Cual cuervo creyó que podía hacer lo que no era su vocación, lo que no se le había asignado desde el día de su creación. Y lo que atrajo sobre sí fue la ruina, una enfermedad que en su tiempo era considerada una maldición, un juicio de Dios, tanto que lo aislaban de la familia y de la nación como un todo. Eran malditos. Así terminó sus días. Comenzó bien, sí, pero no logró terminar bien, porque puso sus ojos en sí mismo, quitándolos de Dios. El apóstol Pablo, y voy a terminar con esto, mira el contraste. Ya hemos visto el contraste que hay entre él y Jesús. Jesús comenzó muy bien su carrera y Jesús llevó su carrera hasta el final. Y en la cruz Jesús declaró: consumado es, tetelestai. Todo estaba cumplido. Jesús cumplió su misión porque se mantuvo siempre enfocado en la voluntad del Padre. Pero mira un contraste también con Pablo. Pablo no empezó bien su carrera. ¿Empezó bien Pablo su carrera? No. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la fe. Pablo era en su tiempo lo que hoy comúnmente se llama un terrorista, un extremista judío que asesina y odia a todo el que no cree en su religión, a todo el que no es parte de su religión. Pablo hoy en día sería considerado un terrorista, como se habla de los terroristas islámicos de Hamas en la Franja de Gaza. Pablo sería hoy considerado un terrorista. Pablo fue aquel que fue testigo de la muerte de Esteban
apedreado Esteban, allí estaba Saulo, el joven Saulo parado, y la ropa de Esteban a sus pies. Esteban desnudo, arrinconado, siendo acribillado por las piedras de los judíos, extremistas, terroristas. Pablo comenzó mal su carrera. En el camino se encontró con Jesús. Cristo le vino al encuentro. Y ese mismo Pablo escribe las palabras que leemos en la segunda carta a Timoteo. Mírenla ahí conmigo. Timoteo capítulo 4. Cuando Pablo se está despidiendo de Timoteo, muchos teólogos consideran la segunda carta de Timoteo el testamento apostólico de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Nota el contraste? Aquel comenzó bien, terminó mal. Este comienza mal, termina bien. Pero el contraste mayor es con Jesucristo. Vuelvo y repito, porque Jesucristo comenzó bien y terminó bien. Y ese es el desafío, es el paradigma de Dios para ti y para mí en este tiempo. Amados, como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, hombres y mujeres que han sido salvados, que han sido redimidos, lavados en la sangre de Jesucristo, Dios espera de nosotros que, olvidando el pasado, ese negro pasado en que vivimos, ahora que estamos en Jesús, comencemos a correr la buena carrera, a pelear la buena batalla de la fe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con la mirada puesta en Jesús. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios te ha asignado un lugar en su casa, en su familia. Es necesario que tú conozcas cuál es tu lugar en su casa, en su familia, cuál es tu ministerio, el don que Él te ha dado, y que una vez lo identifiques, tú puedas servir a Dios para la gloria de Dios, como hizo Usías al principio, como hizo Pablo después de haber sido salvado por Jesucristo, y como hizo Jesucristo durante todos los días de su carne. Termino con las palabras de Pedro en su primera epístola, capítulo 4, verso 10. Pedro le dice a la iglesia: cada uno según el don que ha recibido. Mírela con qué claridad lo dice Pedro: según el don que ha recibido, según el lugar que se te ha dado, el ministerio que has recibido de Dios, ministrelo a los otros. No lo retenga para usted, sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si seguimos ese consejo, no seremos cuervos. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros fue llamado por Dios, fue escogido por Dios para ser cuervos, sino para ser águilas. La Biblia compara a los hombres y mujeres de Dios como águilas, que levantarán sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero para ser águilas hay que aprender a caminar a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Nunca cometas el pecado de querer ocupar el lugar que Dios no te dio. Brilla, como dice el cántico, en el sitio donde Dios te puso. Brilla allí con el don, la gracia que Dios te dio para servir.
quieras usurpar lo que Dios no te dio, porque vas a sufrir como sufrió Usías. Dios nos libre de terminar la carrera como la terminó Usías, y nos haga aptos para terminarla como la terminó el apóstol Pablo, como la terminó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Luis, doctor Luis Guillermo, en oración, hermano. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Glorificamos tu nombre, oh Dios, porque tú has hablado a nuestras vidas en esta mañana. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, la cual es bendita y hace bien a nosotros. Te pedimos, oh Padre, que como tú nos has hablado en esta mañana, nosotros podamos atesorar tu palabra y podamos guardarla, oh Dios, hasta el día de Jesucristo. Que nosotros como iglesia podamos permanecer unidos y firmes en tu verdad. Te damos gracias, Padre, por la palabra explicada, oh Dios, porque te hemos logrado ver a ti desde el Antiguo Testamento y porque tú también nos has hablado. Gracias por la sabiduría que nos has dado y gracias porque tu Espíritu Santo ha ministrado tu palabra a nuestros corazones. Que podamos nosotros guardarla, que podamos atesorarla y que ahora que vamos hacia nuestros hogares, tú también nos permitas, oh Dios, que en este tu santo día tuyo, oh Dios, día del Señor, nosotros podamos también meditar en tu palabra y podamos ir a ella en búsqueda de nuestra paz. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Permítame salir al portal para saludarlos.